Bueno, y es un gusto para mí darle la bienvenida a Citas de Radio a Roberto Kachanowski. Él es el responsable de la página Economía para Todos, un reconocido economista y también periodista, que la verdad que se ha escuchado su voz muchísimo en los medios. Bueno, se escucha frecuentemente cada vez que un tema económico nos aqueja, que es también muy frecuentemente. Roberto, es un gusto para mí darle la bienvenida al programa. Soy Elisa Peirano, ¿cómo está? ¿Cómo te va, Elisa? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, el tema que nos convoca hoy, Roberto, es la media sanción que ha obtenido en la Cámara de Diputados el llamado impuesto a la riqueza, el impuesto a las grandes fortunas, que ahora se enfrenta al tratamiento en el Senado. ¿Le quiere contar a nuestro oyente, a nuestro ciudadano de a pie, por qué es importante ese impuesto y qué ha sucedido con su media sanción? A ver, vamos a ponerlo de esta forma. Si al país le faltaba algo para espantar inversiones, era esta medida, ¿no es cierto? Claro. Porque está la historia de, no, hay que ser solidario, y entonces con ser solidario le sacamos plata a la gente con impuestos para repartir, etcétera. Ese impuesto pide recaudar 300.000 millones de pesos aproximadamente. Es lo que estimaron, ¿no es cierto? Entonces hice la cuenta. Si uno toma toda la masa salarial del sector público, de los empleados públicos nacionales, provinciales y municipales, saca a todos los médicos, o todo lo que el personal de salud, personal de policía, personal de seguridad, personal de las Fuerzas Armadas y personal de educación, saca todo eso, le queda que si se bajasen el sueldo ellos un 20% durante un año, estarían los 300.000 millones de pesos. ¿Sí? O sea, ¿qué quiero decir con esto? El ajuste siempre sobre el sector privado. Sobre la política nunca van a hacer ningún ajuste. Ellos en plena pandemia no se bajaron de, ¿cómo se llama? Los salarios, y siguieron castigando el sector privado. Ahora, el impuesto en sí es un impuesto que ya las empresas en realidad se están yendo antes de que pusieran el impuesto. Claro. Esto probablemente sea declarado inconstitucional. De todas maneras, como el kirchnerismo es de redoblar la apuesta, la gente va a decir, bueno, está bien, yo le gané ahora el juicio y lo declaran inconstitucional y no lo van a cobrar. Pero como redoblan la apuesta, ¿con qué me van a venir después? Pues son así, ¿no? O sea, ir siempre para adelante atacando. Entonces, lo que vamos a ver es que va a haber cada vez menos inversiones en Argentina. Esto va a significar que va a haber cada vez más desocupación, más pobreza, más indigencia y menor nivel de vida. Dicho en otras palabras, es un impuesto que más que un impuesto a la riqueza, yo lo definiría como un impuesto a la fabricación de pobreza. ¿Sí? Porque lo que necesita Argentina es atraer inversiones, gente que invierta. Tomemos el caso de un campo. Un campo. A ver, es riqueza, sí, obviamente, en términos de lo que puede ser como un factor de producción. Ahora, ¿es lo mismo cobrarle a alguien un impuesto porque tiene un campo para producir que tiene un yate para pasear? Digo, por ejemplo, ¿no? Yo creo que no hay que cobrarlo en ninguno de los dos casos. Pero más allá de eso, ni siquiera distinguen ese concepto. ¿Se entiende lo que digo? Claro. O sea, no distinguen ni siquiera el capital productivo, digamos. Claro, yo tengo máquinas, equipamiento, etcétera, para producir lo que sea, hamburguesas, y resulta que los tipos vienen y me cobran un impuesto sobre el stock de capital que tengo, con lo cual desincentivan la inversión la inversión, hundir inversiones para crear puestos de trabajo y crear productividad. Es exactamente al revés de lo que necesita el país. Claro, ahora ¿cómo los diputados, usted cree que la razón por la cual esto sucede es porque es un tema ideológico de fondo? Porque el dólar solidario, el impuesto país, los nombres que le ponen, ¿no? El aporte solidario para los alivios de los efectos de la pandemia, que esa es digamos, la razón de fondo que dicen que es la razón de este impuesto. ¿Cree que lo votan por un tema ideológico? Yo creo que sí, hay mucha ignorancia también, ¿no? Hay algo de ideológico, de envidia, de resentimiento, de venganza política, porque el campo, en realidad no se lo cobra solamente al campo, claro, se lo compran a todos, ¿no? Se lo cobran a todos, sea productor agropecuario o no. Pero, a ver,
a ellos les gusta vivir como duques, pero venden el negocio de que ellos tienen el monopolio de la solidaridad. Por lo tanto, hay que sacarles a unos, darle la plata a ellos, que sin que se les llegue a filtrar un peso en el camino, ellos la van a repartir entre los que más necesitan. Dicho en otras palabras, ellos consideran que tienen el monopolio de la solidaridad y que cualquier persona de ahí, de cualquier parte del país, es un tipo que quiere ver cómo la gente se muere de hambre por la calle y que esté pobre, etcétera. Vendieron ese argumento, que los políticos tienen el monopolio de la solidaridad. Claro. Los políticos tienen el monopolio del negocio de ellos, que es distinto. No tienen el monopolio de la solidaridad. Entonces, bueno, con ese argumento vienen y sacan esa plata. Ahora, Roberto, entonces, el resultado va a ser que la gente va a vivir peor. Sí, perdón. No, si usted dice que es por ahí, en algún punto, algún tipo de venganza por el sector de la 125 y demás, de hecho, yo he escuchado en algunos analistas que hablaban de las 250 porque redoblan el tema. Ahora, como decía recién, es algo que va a alcanzar a todas las pymes también, o sea, a todos los sectores productivos. ¿No le parece que puede haber una causa justificada detrás de esto por una nueva revuelta fiscal? Y podría haberla, por supuesto, sí, seguro. Se puede. A ver, la historia de las revoluciones fiscales están en 2 libros de un economista canadiense, se llama Charles Adams, y la historia está repleta de ejemplos de revoluciones fiscales o de revoluciones por las cargas tributarias. Obviamente en su momento eran mucho más sangrientas que ahora, ¿no? La gente se comporta de otra manera. Claro. Pero ¿cómo se comporta la gente ahora? ¿Sale a matar o qué sé yo, como fue el rey Juan Sin Tierra, que lo agarraron en 1215 para firmar la Carta Magna fuera de Londres, que lo agarraron los varones y dijeron, no, vení para acá, no podés hacer lo que querés en materia impositiva y con la libertad de la gente? Eran mecanismos distintos. ¿Cómo hace la gente ahora? Se va a vivir a Uruguay. Desarma acá el negocio. ¿Y qué pasa cuando desarman un negocio? Se cierran empresas. ¿Y qué pasa cuando se cierran empresas? Hay gente que queda desocupada. Claro. Es así. Claro, ahora lo que es increíble es que no sean, o sea, que no vean lo que están generando, digamos, los diputados que votan y levantan la mano en el recinto, que no vean, por disciplina política, que no vean el efecto que están generando en las empresas que se están yendo del país, ¿no? Porque eso que usted dice es muy visible, salen en los diarios todos los días. Todos los días vemos una empresa nueva que se va, ¿sí? Y no vemos ninguna que sigue. Entonces, no es que en el neto se va una y vienen 3. Directamente se va una y se va una, todos los días. Entonces, ahí es muy difícil explicar esto, cuál es el motivo o los motivos. Yo creo que es en gran parte ignorancia, en gran parte el negocio de la política es, bueno, yo te pongo, pero vos levantás la mano y votás, yo te pongo en la lista. Claro. Entrás como diputado, pero después votás lo que yo te digo y ni hablás. Y el otro, bueno, se sienta con la mujer ahí en la cámara, prende y se dedica a tener sexo en la cámara, mientras se están sesionando. Son así los tipos, esa es la calidad de nuestra dirigencia política. Al tipo lo descubrieron, si no lo dejaban. Sí. Al de la camarita, ¿no? Sí. Esos son los diputados que tenemos. Kachanowski, y el impuesto sería grabar lo que ellos denominan las fortunas de 200 millones de pesos, ¿no? $135.000. Grandes fortunas. Grandes fortunas. Sí. Son 300 millones, ¿no? 300 millones. Entonces, eso se superpone con algún impuesto que ya está, que además tenemos la economía con mayor... Y bienes personales. Es doble imposición y además es confiscatorio, 2 veces inconstitucional. Claro. ¿Sí? Y cuando hay algo, es algo que es inconstitucional dicho por todos, ¿cuánto tiempo demora o sea, van a poder aplicar el impuesto hasta que salga que es inconstitucional o no va a llegar a regir? ¿Usted qué cree? No sé, por ahí puede ser que alguno presente un amparo, la justicia lo dé y una vez que tienen el amparo no lo pueden cobrar hasta tanto la justicia no se pida. La justicia se pida sobre el tema de fondo, ¿no es cierto? Así que yo supongo que la justicia hay más de uno que debe tener que pagarlo.
Así Claro. que seguramente va a pensarlo antes de que... Va a pensar qué va a fallar, ¿no? Como, o cuál va a ser su sentencia, para ponerlo de otra forma. De manera que yo, la verdad es que se hace muy difícil construir un país de esta manera, ¿no? Muy difícil. Claro. Se hace muy difícil porque hay como un resentimiento a aquel que progresa, o sea, el mismo presidente habló en contra del mérito, o sea, trabajar, esforzarse, producir, tratar de crear, de innovar, etcétera, está mal visto en la Argentina, está perseguido en la Argentina. Mendigar, ir al puntero político, vivir sin laburar y vivir del trabajo ajeno, eso está bien visto. Entonces, un país así no se puede construir. ¿Y a usted le parece que la población, digamos, está... bueno, por supuesto que está mirando esto muy atenta y además hay una disconformidad que se está manifestando civilmente, digamos, en las protestas, en los banderazos. ¿No le parece que están tirando mucho de la soga? En contexto de pandemia, sobre todo, de que la gente, el pequeño productor o la pyme no puede, quizás vio su actividad alterada por esta pandemia y además se están votando estas leyes. Yo la verdad es que ahí no sé. Me parece que el argentino es una persona muy mansa, ¿no? Es mansa en términos de que en otro país se arman unos desastres terribles por este tipo de barbaridades. Sin embargo, en Argentina me parece que el argentino es manso. Al argentino le han robado sus ahorros 3 millones de veces, hicieron 3 millones de barbaridades, le metieron la mano en el bolsillo en la plata que tenía en las AFJP, le robaron la plata que tenían los bancos, y sin embargo, bueno, sí, siguen dando, ¿no? Siguen dando. Uno ve una Argentina decadente permanentemente, ¿no? De manera que, no sé, es hora de que la gente se despierte. ¿Y le parece que en el Senado puede llegar a haber una resistencia más importante a la que hubo en diputados? ¿Por ser los representantes de las provincias? ¿Cómo? Perdón. No, si en el Senado... Escuche mal. Si en el Senado cree que puede haber algún tipo de resistencia más grande que la que hubo en diputados. ¿O si pasa? No se va a pasar eso. No pasa. Son tan mediocres que creen que con eso ganan votos. Claro. Y es probable que ganen votos, no sé qué sé yo. Lo que no van a construir es un país. Una cosa es ganar votos y otra cosa es construir un país. Y tal vez el objetivo de ellos no sea construir un país próspero. Por ahí el objetivo de ellos es tener una gran sociedad llena de pobres y la nomenclatura viviendo como duque, que son los políticos, ¿no? No lo sé. Tal vez ese es el objetivo. Bueno, Roberto, la verdad que es difícil, es difícil de intentar sacar algo de esperanza en este contexto, pero le agradecemos mucho por esta explicación. Bárbaro, le mando un saludo. Muchísimas gracias por todo, Roberto Kachanowski. Hasta luego. Adiós. La verdad que es duro, ¿no? Si bien tiene un buen análisis realista, mientras que lo escuchaba hablar, ¿no? Digo, ¿qué cuesta arriba es siendo joven y creciendo? Pues la verdad que desde que tengo uso de razón es la Argentina, ¿no? Este país, qué difícil construir con un país así. La política, digo, como que uno dice política y te genera cosas, digamos, si hiciéramos el ejercicio, qué palabras asocias a la política, qué desgastante que es, ¿no? Estar como en un país en el que hay que estar todo el tiempo cuidándose, defendiéndose, en vez de construir, que no te saquen, no, pero además, confiando, o sea... El otro día vi en un programa de estos de televisión abierta que veo muy poco, ¿escucharon hablar de un personaje que se llama el Pipi? Que es un chico que canta. No. Bueno, con mucho sentido común, venía diciendo que no podía ser que el Estado le sacara, digamos, le sacara las ganas de producir y de invertir a la gente que está tratando de producir, ¿no? Entonces, y el locutor le decía, bueno, pero son para los impuestos, pero ¿y los impuestos quién los genera? O sea, el tema de administrar y no haberse bajado el sueldo por parte de los políticos, eso para mí es como que muestra la brecha más grande, ¿no? Pero además es la verdad que saca mucha energía en un país en el que hay mucha gente con ganas de trabajar, de hacer, de producir. Simplemente con escucharlo ya es como que
no saca la mejor versión de nadie, ¿no? Al contrario, la verdad que yo en esta nota puntual es como que me cansé de escuchar lo mismo, ¿no? Y uno que tiene la oportunidad es como que digo, ay, otra vez estamos hablando de esto de que viene, mismo. que redobla, que no sabemos, es que hay que decir, bueno, con qué van a salir ahora, y digo, pero por otro lado, ¿sabes qué, Angie? Como siempre es el mismo ciclo, también ya sabemos movernos en esta realidad, ¿no? Es difícil. A veces algunos caen, otros siguen, pero en el fondo... digo, también las consecuencias que tiene el acostumbrarte a esto, ¿no? Digo, y él decía, los argentinos somos muy mansos. Claro. La verdad nos acostumbramos, lo que hablábamos otras veces, ¿no? Es normalizar cosas que decís. Sí, que no hay que normalizar. Fue, ¿no? Sí, como que no da a seguir de otra vez como para atrás, no sé. Me sorprendió realmente porque sé que es una persona muy realista, con mucho conocimiento, con un análisis, no de esas personas que van a escandalizar o preocuparte. Kachanowski es como que tiene eso, ¿no? Y digo, de decir las palabras que hay que decir sin alarmar, pero lo noté realmente. Las cosas como son, sí. Y antes de esta nota decíamos qué difícil ser economista en este país. Y la verdad que qué frustrante, ¿no? Porque economista, productor. Bueno, sí. O sea, todo, ¿no? Bueno, en fin, nada, qué suerte que lo tuvimos a Kachanowski. Para entender un poco más de qué va. Bueno, así pasaba Kachanowski en Citas de Radio hablando del impuesto a las grandes fortunas.